Hola a todos, muy bienvenidos a Paratax, tu podcast tributario. Hola a todos, muy bienvenidos acá a Paratax, tu podcast tributario. Hoy nos vestimos de una manera diferente. Hoy, como digo yo, vamos a rockear junto a unos amigos que son emprendedores con más de 20 años de experiencia en el rubro de la estética, peluquería, barbería. Tienen una tremenda historia que contarnos, así que hoy día nos volcamos a estos emprendedores magníficos. En realidad, sin más que contar, les voy a presentar a don Diego y a don Rubén Mondaca, de Barbería Mondaca. Muchas gracias, Ale, te pasaste. Muchas gracias por la invitación, amigo. Muchas gracias a Paradix por tenernos aquí. Muchas gracias a ti, Ale. Agradecidos. Gracias a la gente que nos escucha también. De que hayan aceptado la invitación, así que... No, por supuesto. Aquí estamos. Y nos pueden contar una tremenda historia que estoy seguro que es súper interesante. Más de 20 años, recién estábamos así como backstage conversando en el desarrollo del negocio, más los años de su padre, ¿cierto? Sí, que viene formando la barbería, ¿cierto? Del año 78. Del 78. Así que en realidad, cuéntenos cómo partió esto, la historia de tu padre, ¿cierto? Cómo forjó esta situación, cómo se formó, algún tipo de anécdotas, y en qué momento ustedes toman ese rol también, que es bien importante. ¿Lo asumieron como tal? ¿Les gustaba, no les gustaba? Sí. ¿A quién le puede gustar? ¿A quién le gusta la responsabilidad? ¿A quién le gusta la responsabilidad? Hay que arrancar. Bueno, mi hermano es el mayor que yo. Mi hermano... No se nota. Tenemos 5 años de diferencia. Así que mi hermano alcanzó a trabajar con mi papá, así que mi hermano tiene mucho más, más experiencia laboral con mi papá. Yo no alcancé a trabajar mucho con mi papá algunas veces que nos topábamos, en algunas cosas, pero trabajando juntos y yo ayudándolo. Obvio que toda una de las enseñanzas que me acuerdo más patente era que sí o sí para los veranos yo tenía que ir a lavar el pelo, claro, de niño, o sea, de los 12 a los 15. Lo que pasa es que igual dentro de todo mi papá partió el año 68. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Sí. Mi viejo partió el año 68 con el asunto de la peluquería. Trabajaba en una peluquería en el centro, la famosa Richmond, y ahí conoció a harta gente. Que la Richmond era la peluquería más conocida, era de un español, la más conocida del centro de Santiago. Entonces llegaba mucho abogado. Bueno, ahí conoció a Jaime Rabinet, conoció a gente que después terminó haciendo Sukimich, ¿cachai? Cosas por el estilo. Y después se independizó. Y cuando él se independiza, se casa, se independiza, se fueron a las Torres de Tajamar con un socio que era un amigo que él tenía ahí mismo en la peluquería, y formaron una peluquería que fue muy famosa en su tiempo, que se llamaba la 77, que está ahí en las Torres de Tajamar, en la parte interior, ahí donde está el Pasapoga, para los que conocen el Pasapoga, atrás. ¿Cómo se llama? Y se llamaba la 77. Y de hecho fue muy chistoso porque cuando ellos dos se separan como socios, en ese tiempo, no como ahora, para los cabros que son más jóvenes, un teléfono costaba lo mismo que costaba un local comercial. Y mi papá le cortaba en ese tiempo el pelo a los Marinovich, al papá del Teresa y a los hermanos Marinovich. Y ellos habían hecho el edificio donde estamos ubicados ahora nosotros. Y le ofrecieron a mi papá comprar su primer local el año 78, el 75 de hecho, aquí en Luis Taller Ojeda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos se separan y lo chistoso es que mi papá le deja el local a su socio, porque él ya tenía un local visto. Las llaves de la 77. Las llaves de la 77 se las dejó. Y a cambio, él se trajo el teléfono. Lo importante que era en ese tiempo. En ese tiempo el teléfono, obviamente el teléfono el típico, ¿cachai? En abuelito. Incluso le vamos a dar el 232-6782, es de ese tiempo. Sí. Mira, o sea, nuestro teléfono nunca ha sido cambiado. Así es. Tiene eones. Y se instala en este lugar el año 78. De hecho, el año 78 se inauguran las estaciones del metro. Y mi papá ya estaba ahí en la salida del metro Tobalaba, en el mismo local que tú conocí, donde estamos nosotros.
Y bueno, eso fue puro trabajo. En algún momento mi papá era un tipo que excesivamente trabajólico. Entonces él, para poder cumplir con todas las obligaciones que tenía, ponte tú, cortaba el pelo, partía a las 7 de la mañana cortando el pelo, iba a las embajadas, porque mi papá tenía una clientela bien selecta, bien buena. Y, ¿cómo se llama? Trabajaba de lunes a sábado, porque el día sábado, Providencia, a las 2 de la tarde, no existía el mall. Providencia moría comercialmente los días sábados. O sea, yo recuerdo que cuando yo era niño, Providencia era igual que ir a... O sea, era como ir a una... afuera de Santiago. O sea, ponte tú, se cerraba a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde estaba cerrado. Ah, claro, Los negocios se cerraban a las 2 de la tarde para almorzar y se abrían a las 4 o 5 de la tarde de nuevo. claro. Yo no soy Y más sí. joven que ustedes, así que no me acuerdo. Esa es la gracia, de recordar. Claro, la cosa es que después de eso, mi papá tuvo taxis también, paralelo. ¿Cachai? Mi papá hizo varios negocios paralelos, tuvo una casa de, ¿cómo se llama?, de deportes. En ese tiempo traían buzos, zapatillas, con otro amigo de él, que era el padrino O sea, de mi hermano, de hecho. Era un emprendedor emprendedor Nato. definitivamente. Yo creo que de Nato. ahí... Ahí viene la beta. Mi hermano más que yo, pero la beta del emprendimiento viene desde ahí. Y la verdad que con todos los emprendimientos que mi hijo tuvo, llegó a tener una flota de taxis. Y al final terminó aburriéndose con el asunto. Y siempre me dijo mi papá, ¿sabes qué? Yo, de todas las cosas que he emprendido, de todas las cosas que he hecho y he tratado de abultar el negocio, lo único que realmente me ha funcionado y lo único que realmente me ha dado lo que tengo es la peluquería, me dijo. Desde chico. Y bueno, yo empecé a los 16 años a cortar el pelo. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo se integraron ustedes en este proceso? O sea, ¿en qué momento tomaron sus primeras tijeras? ¿En qué momento...? Lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, por ejemplo, igual es súper difícil. O sea, en mi casa se... No hay como una cronología. Claro, porque exacta. en nuestra casa solía, para nosotros, por ejemplo, hacer barbería no es algo que sea... es como respirar. En mi casa se olía barbería, o sea, nosotros pasábamos en la barbería. Claro. Y o sea, día libre que teníamos, vacaciones que teníamos que ir a la Claro. barbería a ayudar. Entonces era como... Y ayuda- son son como los chinos, ¿cachai? Que no solamente trabaja, Claro. sino que pernocta en el... Claro, sí. O sea, de hecho mi papá salía a hacer algún domicilio porque tenía que ir a la embajada de alguien o a la casa de alguien muy importante y uno de los dos tenía que acompañarlo porque íbamos con el maletín, íbamos de... Claro, a hacer cosas. Sí. Entonces, la verdad que por eso también igual para nosotros no fue algo que como que toma, ahora te vas a hacer fue algo súper natural. Mi papá, nosotros, una de las cosas que yo sigo, digamos, porque creo que yo para poder hacer emprendimiento y para poder hacer cosas, lo fundamental de uno es la familia. Entonces mi papá, que es lo que practico yo hasta el día de hoy, es conversar mucho. Hablar mucho de la sobremesa, Claro. de proyectarte a ti cuáles son mis intereses, qué es lo que yo quiero lograr como familia, qué es lo que yo quiero lograr económicamente, porque siempre va a ser para un bien común. Esa es la idea. Sí, pero yo creo que antiguamente era un oficio Sí, claro, que hoy día se ha profesionalizado y se ha masificado de manera... absolutamente. O sea, O sea, lo que pasa es que exorbitante. siempre fue masivo. Tienes que tomar en cuenta siempre que el caballito de batalla de una municipalidad, ¿cuál es? Cuando hay problemas, a la señora, para ayudarlas a que emprendan en su casa, les enseñan peluquería o les enseñan, no sé, carpintería o lo que sea. Y la Pero siempre está peluquería, la peluquería, siempre claro, está la peluquería. pero la peluquería siempre ha sido un caballito de batalla porque básicamente necesitáis tus manos, comprarte una tijera, seas bueno o no. Hay gente que es muy talentosa, pero hay una señora que a lo mejor, no sé, pues el marido ahí nomás y de repente, chuta, la señora tiene que alimentar o poner el resto en la casa y corta el pelo en el living de su casa, obviamente sin boletas, sin nada. Obviamente que seguimos. Lo que pasa es que yo no, a eso es lo que voy. Yo no sé si nuestro oficio se haya profesionalizado tanto. Ya. Porque para llegar a tener algo profesional tendríamos que tener muchas cosas y en el fondo el Estado debería de tener muchas cosas como para que nosotros pudiéramos Claro, considerarnos profesionales. Porque Por ejemplo, nosotros para el Estado somos siendo, ¿cómo se llama? Artesanos. somos artesanos, pero cuando tú vayas a un banco te cobran como profesional. Claro. ¿Cachai? Pagamos De hecho, impuestos como... no hay un colegio de barberos donde yo pueda decir el día de mañana, ¿sabéis qué? Lo que pasa ahora, porque se llena de barberías
y está mucho en la boca de la gente que las barberías, con todo lo que nos costó con mi hermano levantar el pelo de lo que era la barbería y que la gente volviera a hablar de la barbería y que fuera bacán, por decirlo de cierta forma, ser barbero. Ahora aparecen estos tipos que básicamente están lavando plata en las barberías y lamentablemente nos encierran a todos en el mismo saco. ¿Cachai? Sí, yo creo que igual es una experiencia para uno que partió conociendo, con el caso de usted, cuando yo conocí el concepto de la barbería, es una experiencia, o sea, Claro. disfrutar Nosotros, el tema cuando estás y te sentás en la toallita, rico. Ahora- Es todo un proceso que de alguna, lo empezamos nosotros a vivir, yo creo que, hablo de mi generación, que estamos en la misma en realidad, yo creo que no sé, ya los 40 para arriba de alguna otra forma. Sí, claro. Y después, claro, con este tema de las barberías se masificó un poco por la llegada, ¿cierto?, de personas que vienen del extranjero y que el tema de la belleza o el cuidado también es algo dentro del hombre, Sí, claro. también es quizás más intenso que uno. O el Sí, chileno claro, quizás Es un que- poquito más preocupado. Ustedes me pueden comentar quizás como han evolucionado en estos últimos 20 años, quizás eso ha sido un cambio rotundo. O sea, el hombre varón era menos preocupado antes y ahora es más preocupado. Yo quiero ahí desmitificar algunas cosas, porque ponte tú, por ejemplo en Centroamérica, ¿ah? Qué ranazo, el hombre varón. Dije, El ya, hombre- ok. es que ahora se puede, porque hay hombres que no son varones. Hay ahora. hombres que no son varones. Ah, bueno, puede Así que, ser. Ya. a lo que yo voy es que, ponte tú, el centroamericano, la cosmética centroamericana es barata, ¿ya? Todos lo sabemos. O sea, por ejemplo, en Centroamérica cortarse el pelo es muy barato, hace mucho calor, así que la gente se corta el pelo demasiado seguido. Entonces no puedes cobrar lo que se cobra acá en Chile por cortar el pelo en el fondo. Y a la peluquería y a la barbería, la verdad es que nosotros fuimos el que pusimos en boca el concepto de tener De la una experiencia, de la experiencia. ¿ya? Eso viene de nosotros, eso lo creamos nosotros. Esa fue una creación de nosotros. De ahí se agarró Palumbo y se fueron agarrando varios más, pero la verdad es que nosotros fuimos los que empezamos con la experiencia de volver de nuevo a los años 60, 70. O sea, de ¿Ya? hecho, Eso más o menos fue cuando ustedes abordaron este tema, Sí, más claro. o menos los 90, ¿vinieron con esa No. visión o No. fueron evolucionando en No. ese proceso? ¿Se dieron cuenta de todo lo que hay y quisieron como romper el paradigma que había, ir un poco más atrás, a retornar estas cosas antiguas, ¿cierto? Vivir esos momentos. Entonces, pero déjame terminar un poco para que rompamos ese tema. El tema del trabajador centroamericano o que venga de otras partes es más barato. Entonces, ponte tú, hacerse la uña o cortarse el pelo, allá es súper barato. Entonces, cobran 3 lucas, 4 lucas. Cuando llegan a Santiago, de Santiago. llegan a Santiago, llegan a Chile y se dan cuenta de que la barbería la gente paga 15, 10, un promedio de 10 lucas, un promedio, los locos se vuelven locos, po. ¿Por qué? Porque más encima aquí no hay ninguna restricción como en Argentina y en Brasil. Claro. Ya en Brasil y en Argentina nuestro oficio está totalmente Normado. normado. No cualquiera No se puede cualquiera poner puede una... llegar y poner una peluquería, no cualquiera puede llegar y ponerse a cortar el pelo, no cualquiera puede llegar y instalar con plata extranjera, poner una peluquería y vender droga, no es así, ¿ya? Por eso digo yo de que Bueno, no de- sé qué tan profesional. Bueno, de hecho, nosotros, Podríamos ser. perdón que te interrumpa. De hecho, nosotros fuimos los que pusimos el estándar de cobro en las barberías, porque antes las peluquerías de hombres, acuérdate que a los hombres los trataban como las del perro por allá atrás, y a los tipos, no sé, por 5 lucas, 4 lucas, el que más pagaba iba a una tienda de retail y podía pagar 8 lucas y era mucho. Ya era excesivo. Y ya era excesivo, ¿cachai? Pero y en esa irrupción, definitivamente, esa barbería, peluquería se transforma en un centro de reunión de hombres. Claro, lo que Era pasa- solamente atendían a hombres y en algún momento evolucionaron, no es que evolucionaron, sino que aceptaron esta situación de atender sexo femenino también. No, es O que, sea, o siem- o- es que somos, mira, nuestro emprendimiento, empresa familiar, como sea, nosotros la creamos para que nosotros nos sintiéramos cómodos. Eso es. ¿Ya? Entonces, nosotros para sentirnos cómodos, pusimos varias reglas en la barbería. ¿Ya? Una, porque hay cosas que nosotros damos un servicio. La gente va a recibir un servicio y un buen servicio, pero nosotros en sí, como nosotros somos rockeros y toda la onda, nosotros no somos serviciales. Claro.
¿ya? Nosotros lo pasamos muy bien, es como... Siéntate acá. Sí. Claro. Es que una cosa, Lo que pasa es que hay una hay cosa es mucha atender bien Claro. y hacerlo bien con amor y con gusto. Y, porque la y otra gente- cosa y es ser otra salamero. servicial. Salamero. ¿Ya? Entonces, generalmente las peluquerías de mall, cuando empezó toda esta onda de la unisex y toda la onda, al final se transformó en una empresa de salame, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y ahí es donde empezó a tener el hombre mucho menos protagonismo. Por eso yo digo de que no es que el hombre haya dejado de preocuparse. Lo que pasa es que cuando empezó el unisex y se mezcló esto para poder sacarle rédito a la belleza, lo que pasó fue que el hombre pagaba mucho menos, po. Entonces, tu corte- Perdiste la identidad. Entonces tu corte costaba 8, pero el de la mina costaba 15. Entonces, el profesional que estaba esperando un turno a que alguien entrara, Claro, te veía a ti y decía, claro. puta, ya me tocó 8 lucas. Ya, el primero no importa, pero si te toca el segundo turno con 8 lucas, y el tercer turno con 8 lucas, y el quinto, y tu compañero va 15, 30, entonces sí, Claro. a este loco lo atiendo rápido, corta, le hago ultra rápido, lo que más puedo, Claro. lo atiendo como, Sí, como pero- mal para que no vuelva. Se pierde el foco. En realidad, Claro. el- Se pierde el foco porque... Acuérdate que en los años 90, al menos cuando yo estaba en el colegio a principios de los 90, se puso de moda en algún momento que los hombres pescaban una máquina y se rapaban. Porque aparte que no importaba el precio que pagaran, siempre los dejaban mal. Entonces no... Entonces los gallos pescaban y se rapaban. Cuando yo era chico, un gallo que tú lo veías rapado en la calle era porque lo había pillado sanidad. PDI, acuérdate que te Los agarraba pueden, PDI claro, y te pelaban. pelaban. Y si eras reo, te pelaban y con eso te identificaban en la calle los tipos. Exacto. Mira, En los tiempos de sí, pues te sí, pelaban. sin duda. Oye, pero en esa época, ¿a qué edad tomaron las riendas del negocio? Como hace 20 años atrás. 20 Un poquito más de 20 años. ¿25? Sí, 23. Sí, Ahora, sí. pero como te Ve- dije yo, partió porque No, pero mi sí, papá pero falleció, Tomás. en que asumiste de pleno, Sí, 25 pero más ya o así menos, como, ¿no? así como trabajando solo Sí, sin mi viejo sí, sí. detrás. 25 años. ¿Y cómo fue ese impacto? Porque hubo un cambio, de alguna forma, estaba tu viejo, con la gran espalda, dándole a usted en este soporte, y de un día para otro, se hacen cargo de esta responsabilidad, de esta transición, y vieron varios aspectos que tuvieron que abordar, ¿cierto? De repente, chuta, lo que hay que pagar, cómo lo pago, qué pago, cuáles son mis obligaciones. Ahí tomaron un rol de emprendedor, de hacerse responsable de este emprendimiento que me llegó así como de sopetón, que es súper entretenido, que como te decía, es parte de nuestra historia, pero habían responsabilidad y habían obligaciones. Sí, claro. Sí, yo te diría ¿Cómo, que... ¿Cómo fue esa experiencia, al fin y al cabo? Porque hoy día partir un emprendimiento, ¿cierto? Si de alguna forma ustedes venían con un background, ¿cierto? Pero también igual es un peso súper importante que hay que seguir manteniéndolo y hay que seguir que esto perdurara, porque Tal cual. si no, en 2 segundos esto se acaba y Sí, claro. Tal cual. Bueno, como todos... el éxito no estaba garantizado por eso. Nunca, Exacto. nunca está Bueno, gratis. como todos sabemos, el éxito llega cuando a ti te apretan. ¿Ya? Hubo un momento en que estábamos demasiado apretados. Yo sé que hay mucha gente que no se acuerda, pero nosotros en Luis Taller Ojeda, 0119, donde toda la gente dice, ¡ay, qué buen espacio, qué rico, qué bacán que están ahí! Porque están en toda La mejor, pasada del la mejor mall, calle de Chile está ahí al lado. Antes Que no lo había es, mall. que ahora lo es. Antes ahora no lo había es. mall. Pero antes de eso, nosotros pasamos la entrada del mall. ¿Ya? Entramos primero que nada, competimos contra las peluquerías unisex. Después competimos contra el mall. Pero no solamente competimos contra el mall, también competimos en algún momento con la municipalidad. Entonces la gente no se acuerda, pero antes, cuando se hizo el mall, después Luis Taller Ojeda la destruyeron. Y a nosotros nos dijeron que íbamos a estar 3 meses destruidos y que no iban a poner como claro. ven ustedes ahora como está. Pero nos pusieron unos paneles Se y esos sup- paneles duraron 3 años. Se compadre. supone que esas eran las obras de mitigación de hacer el mall. Y yo no quiero pensar mal, pero de ahí muchos colegas míos que trabajaban por el sector terminaron perdiendo sus negocios. Y muchos negocios chicos y se empezaron a instalar las farmacias, y se empezaron Claro. a instalar el Oxxo, y se empezó a instalar otro tipo de Empresas negocios. grandes, farmacias. Pero se demoraron 3 años. Claro que sí. A nosotros ni siquiera nos dijeron, chicos, no paguen la patente. ¡Ja! No, para nada. Claro. Había que seguir pagando impuestos, había que seguir. Entonces estábamos apretados. Cuando nos vimos apretados, se decidió en algún momento decir, bueno, esto, por último, si vamos a ir a la ruina, por último pasémoslo bien. Claro. Entonces, somos músicos,
nos ha gustado siempre crear. Y dentro de todo el concepto que se estaba viendo afuera, era algo que no estaba muy arraigado acá, que era como ser la oveja negra de algo. Ya, todos querían, acuérdate, en los 80, si tú te vas dando cuenta, en las peluquerías de los 80 o las peluquerías que empezaron a salir en los 90, eran súper minimalistas. ¿Ya? Yo trabajé con Roberto Giordano y eran las peluquerías muy minimalistas. Y enfocado, enfocado en la mujer. Y claro, y muy poquitas cositas, y todo muy así, muy blanco y muy puro, y todo muy perfecto, para que el hombre y la mujer se sintiera casi pulcro en esto que no tiene Son pelo. ángeles, no viene gente, viene ángeles, No, vienen no hay a pelo atenderse aquí. con Entonces, nosotros. no existe el pelo. Ya, Claro. entonces, había una tendencia que estaba muy fuerte en Europa que venía con el tema de las barbas, y en el cual yo empecé a mirar y empecé a darme cuenta que, chuta, oye, están saliendo barberos en Europa, Claro. que le está yendo bacán y toda la onda, y en Estados Unidos, y los locos hacen la mitad de la pega que hacemos Hacemos nosotros, nosotros. si nosotros trabajamos con navaja de acero, Claro. que es el arma de todo barbero. Claro. O sea, es como Tenía- los Jedi, claro, tenemos los sillones, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la expertise. sabemos hacerlo. Entonces yo dije, chuta, somos los Jedi, Teníamos los protocolos, teníamos todo. somos los Jedi, y no estamos explotando lo más importante, que es la navaja de acero, y volver a los años 70 y volver Claro. a hacer que los hombres... Bueno, y de hecho, perdón, una de las cosas que también nos inspiró harto a hacer el asunto antes, en el Hotel Carrera, la peluquería del Hotel Carrera era una peluquería, y las peluquerías donde, ponte tú, como la que trabajó mi papá, que te hablaba yo al principio, eran peluquerías que tenían inclusive hasta un muchacho que te lustraba los zapatos. Claro. Las Un, camisas... un bolero. Tú entrabas porque obviamente los tipos, no sé, pues llegaba se afeitaban 2 veces a la semana. Llegaba el tipo el día lunes, llegaba, dejaba la camisa, se afeitaba, le almidonaban los cuellos, le almidonaban los puños, les lustraban los zapatos, y el tío salía listo a trabajar, y después aparecía por ahí el día jueves, viernes, para estar impecable el día sábado, domingo en su casa. Esas son cosas realmente que igual se han perdido, porque hablamos un poquito de la elegancia en el vestir, Claro. y no hablamos de marca, hablamos de la forma de vestir. Así es. Solamente. Ojo. Igual tenemos que hay que remontarse también en el tiempo de que eso sucedió. Por ejemplo, ¿por qué pasaba eso? Porque estaba toque de queda. Entonces el toque de queda, la gente salía, los Claro. cabros llegaban, no pasaban para la casa, se quedaban con su minita, ¿ah? Y después tenían que ir a trabajar, po. Entonces las peluquerías no se abrían ahora como a las 10, no, a las 6 Sí, de la mañana ya estaban abiertas. abiertas, Claro. haciendo toda esta pega, lustrando los zapatos. Sí, para que el loco vaya a acuérdate trabajar. que todos los servicios y todo lo que tenía que ver con cosas gubernamentales y todos los tipos a las 7:30 estaban en la Estaban oficina, trabajando. a las 8 ya estaban trabajando. Exacto. Entonces, si tú no le dabas el servicio al tipo antes de las 7 de la mañana, No te al servía. tipo no le servía. Entonces los tipos llegaban con olor a copete, entonces pasaban. Por eso, a ver, Hay todo un contexto. Pues. por eso es todo un contexto que es tan difícil. Por ejemplo, a nosotros, Mondaca Barbería formó un café. Y lisa y llanamente formamos un café porque la municipalidad no me deja regalarte un café. Así es. Cuando antes eso era... De obvio, perogrullo, era de perogrullo. porque es un servicio. Entonces, la única forma de regalonear, la única forma de luchar contra un mall, la única forma de luchar contra gente que lava plata y pone peluquería, Claro. es darte un mejor servicio. Entonces, viene la autoridad y te dice, no. Entonces yo me enojé y dije, ya, no queréis que les hago un café. Y les voy a regalar el café igual. Pero lo voy a hacer como corresponde y como va la ley. Al y fin y toda al la cabo onda. te estás diferenciando, sí, ese es parte del... Bueno, lo que pasa es que a la vez tú te vas diferenciando y vas mejorando tus cosas De acuerdo a la necesidad de también. acuerdo a las necesidades y de acuerdo también para seguir cumpliendo la ley, porque uno no se puede dar el lujo de no cumplir la ley. ¿Ya? Claro. Ese lujo se lo puede dar McDonald's, ese lujo se lo puede dar Jumbo. Nosotros no. Nosotros nos pasamos un poco de la ley y nosotros quebramos. Y nos caen a todos encima. Oye, si bien es cierto que crearon este ambiente, como ustedes lo dicen, para pasarlo bien, para entretenerse, Ajá. ser un poco disruptivo en la situación, pero yo me imagino que en el desarrollo del negocio, quizás voy a meter un poquito ahí, Ya. el emprender, el administrar de un día para otro 5, 6 personas, que, bueno, en un ambiente totalmente un poco artístico, donde las personas quizás hay cosas que no las tienen tan intrínsecamente como, no sé,
que saber que tienen que pagar ciertas cosas o se les descuentan tales cosas, que ustedes tuvieron que absorber todo ese conocimiento para poder explicarlo, ¿cierto? Y desarrollarlo. Claro. ¿Cómo ha sido la experiencia con el como digo yo, con el colaborador, con la gente que ha estado compartiendo con ustedes? Lo que pasa es que ahí al principio no era tan así, porque al principio nosotros éramos solamente nosotros dos. Entonces nosotros éramos espalda contra espalda y lo entre los dos contra el mundo. Okay. Y nosotros por necesidad y por el crecimiento que tuvimos exponencial en el momento en que se armó todo este contexto donde el hombre vuelve a ser protagonista de sí mismo, por decirlo de cierta forma, y donde empezaron a ver cosas, porque como vuelve a repetir mi hermano, y lo repito yo, hay un contexto. De Europa venía un movimiento importante donde el hombre volvía a hacerse cargo de él mismo, donde el tipo ya no estaba el tipo medio fifí en algún momento, el tipo quería volver a la masculinidad que tenía. Entonces, eso lleva de la mano varias cosas. Entonces empezaron a aparecer los sastres de nuevo, empezaron a aparecer, no sé, comida que antes solamente la comía un gallo como yo, prietas, perniles, cuestiones por el estilo, ahora son gourmet. ¿Cachai? Y tomaron otro valor agregado. Ahora te comías un pernil y te cuesta 15 lucas en cualquier lado, cuando antes esas cuestiones te las regalaban. Entonces dentro de todo ese movimiento también caben las barberías, porque es algo que es intrínseco en el hombre para su bienestar físico y ¿cómo se llama? Y de look, ¿cachai? Ah, genial. Entonces viene todo eso. Entonces nuestra experiencia con los colaboradores en algún momento fue súper de a poco, porque antes éramos nosotros dos. Yo jamás había pensado en enseñar a alguien lo que nosotros hacemos, porque nosotros siempre fuimos muy celosos de nuestro conocimiento. Aparte que tampoco, por ejemplo, como nosotros nos sentíamos que estábamos totalmente solos, ¿ya? Claro. O sea, éramos nosotros dos y a lo mejor otro viejito en el centro. Nosotros somos rockeros. Nosotros Claro. no vamos, ponte tú, a estas cuestiones que hacen de peluquería. No vamos a estas cuestiones que hacen de... Nos invitan y vamos a como salón y esas Claro. cosas que hacen de peluquería. A nosotros no nos llama mucho la atención porque nosotros no somos de esa onda. Nos molesta la música. Claro, Nosotros somos rockeros. ahora que suena urbano por todos lados, ir a sufrir. Ir a sufrir. Sí, Entonces, pero también hay momentos de adaptación. Yo creo que ustedes han experimentado. Sí, bastante por eso. supuesto. de ir hemos ido y lo hacemos y vamos. Pero en el fondo, Participamos, pero en ese tiempo, enseñamos, al menos particularmente yo y mi hermano nos toca en algún momento hacer Tenemos que aprender. charlas para otros barberos, traspasar experiencia también. claro, tuvimos que aprender a hacerlo, Claro. la verdad. Oye, me voy a tomar 5 minutos para hablar a la cámara acá, porque no 5 minutos, un par de minutitos, Eso. para decirle a todos quienes nos escuchan que hoy día iniciamos con un nuevo auspiciador, ¿cierto? Que vamos a tomar unos minutitos para que aparezca así en pantalla, pero le damos la más cordial bienvenida a Ticket Plus, nuestro primer auspiciador de Paratax. Qué bueno, Así que qué bueno. estamos felices, Muy bien. agradecemos su confianza. Ya, chiquillos, volvemos a la entrevista. Oye, retomando un poco el tema, ya, ¿y en qué momento partieron ustedes dos, el codo a codo, ¿cierto? Y de repente tuvo que llegar una persona, producto de alguna otra forma, por necesidad, porque el negocio igual va creciendo. Y al fin y al cabo. de hecho, paradójicamente, en una de estas cosas de que te habla mi hermano, de esta expo pelos y cosas por el estilo, en la estación Mapocho, se acerca a mí un muchacho y me dice, porque todavía me trata de usted, me dice, don Diego, yo quería conocerlo, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho la barbería y me dio una exposición con respecto al asunto y me gustaría aprender. Y yo andaba con tarjetas en ese momento y yo le pasé una tarjeta y le dije, yo anda a verme la semana, conversemos, veamos qué pasa. Pero te prometo que con cero ganas de enseñar en el fondo, porque te vuelvo a repetir, nosotros siempre fuimos muy celosos de nuestro conocimiento. No, y aparte no teníamos a ver, Tampoco teníamos la visión. tampoco teníamos como cachar de que si éramos bacanes o no. Claro. Esa es la verdad. O sea, no sabíais si es que realmente hacíais la pega, ¿Cuál era tu nivel en barbería real? porque estábamos solos. Claro. No había nadie que hiciera la pega que hacíamos nosotros, entonces no sabíais si es que realmente, incluso cuando empezamos a ver los cortes que se hacían en Europa y eran los mismos que hacíamos nosotros A los 15. a los 15. Lo que pasa es que tuvimos que aprender a ocupar, por ejemplo, la máquina. Claro, Nosotros no sabíamos ocupar la máquina. nosotros no usábamos máquinas para cortar. Pura No, navaja, hacíamos todo a mano. tijera, así.
old school 200%. ¿Cachai? Y después cuando empezamos a estar llenos y teníamos que atender 15 personas diarias, Claro. chuta, tuve que aprender a ocupar la máquina porque 15 personas diarias a mano haciendo esos fade, olvídalo. O sea, no hay cuerpo, piel, ni Claro. nada que aguante. Ni familia que aguante O sea, tampoco. o sea, de hecho, nosotros que siempre le decíamos con mi hermano que nosotros tenemos como un rendimiento hora hombre, ¿cachai? Entonces, claro, tú podís llegar y básicamente también es lo que obliga a emprender en algún momento, porque tu capacidad de trabajo es una, ¿cachai? Y la gente, como la barbería es nuestra, la gente usualmente recurre a nosotros dos en mayor porcentaje. Claro. Entonces, llega un momento en que a lo mejor yo puedo tener, no sé, hoy día lleno, mañana lleno y el lunes vacío. Y mi hermano tiene lleno el lunes, el martes. Pero también nosotros no somos solos. Pues ahora tengo un equipo, gracias a Dios, formado hace 10 años ya. Donde están los muchachos, nosotros somos 5 trabajando. Y como te comentaba al principio, llegó este muñeco a hablar conmigo, que es el Josué, que es mi padawan. Le digo padawan porque le enseñamos a trabajar. Y después llegó el hermano de él. Y después que llegó el hermano, llegó el Chasqui, que tú lo conocís, que es el que era el amigo. Y tuvimos que hacerlos pasar, a diferencia de las academias, tuvimos que hacerlos pasar por lo mismo que pasamos nosotros. Claro. Fuimos re celosos en eso. Y lo hicimos pasar por lo mismo que pasaba nosotros. Entonces el muchacho, para llegar a trabajar conmigo y pasar a un sillón, primero tenía que ser ayudante. Y estos muñecos no tenían absolutamente nada de idea ni de peluquería ni de barbería. Los muñecos trabajaban en un supermercado reponiendo cosas y les enseñamos a trabajar. O sea, ustedes son formadores. Formadores definitivamente. absolutamente. Y el equipo que nosotros tenemos, los enseñamos nosotros. Hay chicos que vienen a pedirme trabajo a mí, o también te hablan con mi hermano, y tipos que creen que mostrándome el Instagram y lo que hacen en el Instagram, que puede estar hasta photoshopeado, yo le voy a decir, oye, gallo, lo sigue increíble. Y no es así. Ven a trabajar primero. Claro. Entonces, para que los muchachos que trabajan con nosotros estén donde están ahora, pasaron 2 años, cada uno, donde el tipo aprendió primero a ser ayudante. Porque el tipo tiene que saber hasta cómo le roban el confort. Claro. ¿Cachai? O sea, la gracia en sí, en sí del negocio en sí, es que todos tienen que crecer. Claro. ¿Ya? Nosotros enfocamos nuestro negocio familiar en que no hay ningún problema con que tú, por ejemplo, quieras crecer. ¿Ya? Todos tenemos la ansia de crecer, todos queremos emprender. ¿Ya? El tema es que te voy a formar para eso. Claro. Aquí están las puertas abiertas para irte o para quedarte como sea, da lo mismo. Pero el tema es que mientras que tú emprendas y hagas algo que ¿cómo se llama? Que no te vayas mal con nosotros, que hagas las cosas bien y toda la onda, nosotros siempre te vamos a apoyar. Claro o sea, que sí. nuestra marca te va a apoyar siempre, ¿cachai? Porque son parte muy importante de nuestro progreso. Entonces, ellos son los encargados, en el fondo, que es lo que yo les trato de transmitir, ellos son los encargados de hacer crecer Mondaca Barbería. O sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿quieres poner otro local en Conce, en Buenos Aires, como nos pasó en Brasil, como nos pasó también? O sea, yo vivo en Chile. O sea, tengo mi hijo acá, no tengo este. Los destinados a eso es la gente que uno forma. Claro. Los chicos llevan con nosotros, como dice mi hermano, 10 años, 9 años trabajando con nosotros codo a codo. Hemos Y sacando- traído... y Te saca- podemos ayudar en y generar la saca- y franquicia saca- y para que sacándose- generemos el modelo de negocio. Exacto. Y sacándose la mugre, porque los chiquillos son Entonces, muy trabajadores. ellos son los encargados en el fondo de irse a probar cosas nuevas, irse a hacer cosas más entretenidas. Claro, que por lo que ejemplo, podamos hacer franquicias a nosotros nos han ofrecido. nosotros. Claro. Pero en algún momento para nosotros la franquicia en algún momento es poco atractiva. ¿Por qué? Porque tengo que separarme. Y tendría que ir uno de nosotros a ver ese local o estar en ese local y se pierde el mojo del asunto. ¿Cachai? Porque como te digo, todas estas veces nos han ofrecido en Brasil, nos ofrecieron franquicias en España, nos ofrecieron franquicias en Buenos Aires. Y nosotros siempre dijimos que no, porque por último, ok, si vamos a crecer, crezcamos nosotros. ¿Y quién más, como dice mi hermano, apto en algún momento para hacer lo que nosotros hacemos, al menos en trabajo, son los muchachos? Es que amamos demasiado lo que O hacemos. sea, usted, yo, por lo que logramos captar en estas palabras, es un negocio boutique.
Claro. Definitivamente, Sí, claro. Sí. muy de boutique, ¿cierto? Sí. Que tienen todo su know-how y tienen todo el desarrollo de su negocio y le van poniendo talento ahí, digamos. Exacto. Y uno tiene que ir a ese lugar para vivir la experiencia, para Exacto. saber lo que es. Es una Y experiencia. totalmente recomendable, chiquillos. Así que, vayan. En este proceso, insisto, de la formación, porque si bien es cierto, hemos hablado del desarrollo del negocio, cómo ustedes han abordado, pero quiero que me hablen cómo lo han pasado mal también. O sea, porque Sí, pues. definitivamente Ah, sí, no todo es tan happy. Claro. Porque, No, claro. o sea, me refiero que en algún momento, alguno de las personas que tú quisiste formar, quisiste desarrollarlo, te jugó chueco, te demandó, de repente tú tenías, no sé, Rubén, tú vi el tema de la administración, de repente Sí, claro. quizás confiaste demasiado en alguna persona que era un externo que te asesoraba y resulta que no pagó las cosas que tenía que pagar, te viste Suele con un pasar. tremendo problema, que tu Suele negocio puede estar casi como... Sí, no suele sé, pasar. Uno va aprendiendo. O sea, esto ¿les ha sido- pasado esa situación? Sí, ¿O les pasó? Sí, sí, ha pasado. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué a hacerme cargo de la barbería, de la peluquería, llegué a una peluquería de los 80, 90, ambientada en los 80, ya noventera, en la cual, ¿cómo se llama? Faltaba hasta el confort. O sea, estaba muy mal administrada, la estaba administrando un familiar de nosotros, en el cual tuve que agarrar las riendas porque si no, no iba a ir a ningún lado. El tema fue que te vas dando cuenta que entre error, entre familia, entre un montón de cosas, también hay cosas que no hay que confiar, ¿cachai? También va también con un tema de, yo te diría que no es de no saber, también es un tema de dejo, ¿ya? Aquí hay un tema también de evadir responsabilidades, ¿ya? De tener 25 años y querer, no sé, y seguir tocando guitarra, ¿ya? Hay un tema de responsabilidades que tienes que dejar de hacer cosas que te gustan para poder enfrentar la vida como corresponde y es muy difícil. Entonces, cuando te enfrentas a esa situación y cuando alguien te demanda, que es más encima es parte de tu familia, y te demanda por una estupidez en el fondo, por algo que tú sabís que sí se tomó las vacaciones, que siempre la tratamos muy bien. Claro, porque de repente en ese tipo, de hecho ahí nosotros cometimos el gran error de tener manga ancha, no sé, pues desde firmarte el libro hasta, no sé, pues, Que uno como con la dice, familia que hace. las vacaciones. Ya, que son los típicos errores de alguna forma que uno cuando está partiendo, Claro, desarrollando un de novato. negocio, Exacto. ya dice, no, ¿para qué voy a tener el libro? ¿Para qué voy a hacer esto? Claro. O no ya te fuiste de vacaciones, O ya dale, no exigirlo. firmaste la papeleta. Y Exigirlo. así. Y hay que exigirlo, porque al fin y al cabo es, hoy día, lo que abogados dicen, el papel manda, definitivamente. Es el Así documento es. que tú tienes para corroborar un montón de situaciones. En el hacer y en el quehacer y en el emprender, sin duda uno va a una velocidad en quinta, ¿cierto? Así es. Y dejando un montón de cosas de lado. Por eso es muy bueno también lo que están haciendo, por lo que me han comentado, establecer un equipo de trabajo que van de alguna forma materializando todo ese know-how de ustedes a través de estas personas porque confían en ellos Claro. y es la manera de transmitir el conocimiento y también delegar la responsabilidad y delegar estas opciones para que ustedes puedan tomar otras cosas más allá, en el mismo seguir creciendo y avanzando Claro. en otras líneas o simple y llanamente tener más tiempo ustedes después de 20 años de trabajo continuo. Claro, que intentarlo. también puede ser. Sí, bueno, de hecho, en algún momento nosotros con mi hermano, en algún momento como pasó entre mi papá y nosotros, que nosotros tomamos la posta de lo que es la barbería, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, porque ninguno de nuestros hijos está interesado en continuar la posta de lo que nosotros hacemos. Claro. Entonces los llamados a hacerlo básicamente son los chicos que trabajan con nosotros. Si bien en algún momento yo creo que alguno de los dos podría en algún momento tratar de meterse ayudando desde su conocimiento, digamos, desde lo que ellos han estudiado y cosas por el estilo, podría pasar. No tiene nada que ver con lo que nosotros realmente hacemos en la barbería, ¿cachai? Entonces, igual es un balde de agua fría, entre comillas, para todo lo que se ha forjado, para el elefante blanco que mi papá llamaba. En algún momento cuando yo era niño, mi papá me decía, no quiero hacer este elefante blanco para que nadie continúe trabajándolo, ¿sabes?
Entonces, ponte tú en el tema que me comentáis tú, por ejemplo, el tema de cómo se llama, de cómo hacer, de cómo entrar y cómo tomarse el poder en el fondo y cómo ver qué es lo que hay que pagar, cómo hacerlo. Claro, tú te vas afirmando de amigos, primero, ¿ya? Me fui afirmando de amigos, ¿cachai? Fuimos haciendo algunas cosas con algunos amigos que me ayudaran, por ejemplo, a entender el tema tributario, que me ayudaran a entender algún tipo de cosas. Yo, obvio que también trabajando en barberías, o sea, trabajando en peluquerías externas, ya tenía un rol y una base tributaria de lo que yo ya sabía, de lo que había que hacer, más o menos. Y yo, fuera de la familia, trabajando, estuve 10 años. Entonces, vi modelos de negocios, de cómo se hacían. Y en eso, ya eso me dediqué, a mirar cómo se hacía. Siempre era el mejor amigo de la cajera, siempre era el mejor amigo a invitar. Por eso no fue cuadrada. Claro, claro, siempre era el mejor amigo me hacía amigo de gente para que me ayudara. Y cuando tuvimos que tomar el control, claro, mucha gente me ayudó. Muchos clientes me ayudaron, mucha gente estuvo dispuesta, pero claro, a medida que tú vas avanzando, de repente, por ejemplo, ¿qué es lo que primero que te dice tu amigo abogado? Ya, yo te ayudo, pero tenés que ponerle las pilas, po. O sea, soy tú el que tenés que moverte, soy tú el que tenés que hacerte, porque yo no tengo tiempo, así que soy tú el que tienes que mandarme los papeles y hacer. Entonces, tú lo posicionas también de la forma de que uno tiene que ver, y uno también tiene familia, y uno también tiene y uno no solamente el abogado para eso, sino que también tenéis que ver el tema tributario, y tenéis que ver el tema de la ETA, y tenéis que ver que no hay agua y que no hay confort. Y bueno, ya hay que pagarle al abogado, aunque es simbólico, o un acto simbólico casi, lo que te cobran, pero chuta, si no tenéis confort, el abogado, el confort o el abogado, chuta, ya está ahí en eso. Entonces, es súper difícil porque realmente uno puede decir, sí, uno tiene que asesorarse bien, tiene que tratar de tener, por ejemplo, gente muy profesional a los lados, tratar de trabajar con gente muy profesional y que tenga bagaje. O sea, por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me pasaba? Que de repente yo llamaba a un abogado amigo mío, no sé, porque era bueno para no sé, para cosas de familia, claro. ¿cachai? Claro. Y lo llamaba para preguntarle cosas tributarias. Entonces Claro el loco que me sí. decía, loco, yo no cacho Yo no soy nada experto de en esto, pero conozco a alguien que te pueda ayudar con esto. Y ahí vamos. Entonces de repente caí ahí en cosas malas, como caí ahí en gente que todavía hasta el día de hoy nos colaboran con nosotros, ¿cachai? Pero es prueba y error. O sea, el que te puede... no hay... A ver, ¿cómo decirte? No hay una fórmula, receta, no no está hay la una fórmula. receta para... Sí, sin duda no hay receta, pero yo creo que hay faroles que se van encendiendo y que los emprendedores, y también me incluyo, no somos capaces de visualizar. Y los pasamos así como Sí, de largo, como si de fuera alto. Y cuando ya está el incendio, la luz roja, la tenía que encima, es cuando se chuta reacciona. Pero lo que tú acabas de decir es súper importante. Quizá la comparación no le gustar un poco al abogado con la persona, pero con lo que hiciste recién, pero cuando uno está desarrollando y va emprendiendo, ¿sí? La caja es re chica, los recursos son escasos, ¿cierto? Pero hay que tomarse con responsabilidad las cosas. Entonces, lo que siempre nosotros hablamos y sacamos como conclusión final, que te asesores bien y tengas un buen equipo de trabajo. Tal cual. De a poquito vas partiendo, pero es una inversión que va a estar formando y tienes que invertir en el mediano y largo plazo. Es el único sustento que te va a dar la tranquilidad para desarrollar tu negocio de manera adecuada. Porque tú eres experto en hacer crecer tu negocio, en abordarlo, en hacerlo explotar. Pero hay un montón de contingencias que uno no maneja y que tiene que asesorarse. Tal cual. Sí, el dentista es obligatorio. Es como ir a comprar un seguro que sabes que en algún momento lo vas a ocupar, ¿cierto? Pero no somos capaces de ir a un abogado o tener un abogado o tener un buen contador o tener un buen asesor en el tema, porque no, que voy a pagar esa cuestión, la hago yo, hago el formulario. Entonces, esos son los errores más comunes y resulta que te sale carísimo después. Y de hecho, no todos los abogados saben cómo, a lo mejor para ellos puede ser muy fácil en algún momento, pero no todos los abogados están capacitados los contadores no todos están capacitados para ayudarnos a nosotros a crecer. Claro. ¿Cachai? Porque eso también es muy parte del abogado, o sea, del contador, porque dentro de todo, el contador que está metido contigo y el tipo está pendiente de lo que tú estás haciendo es muy escaso.
Pero aquí estamos nosotros. Mira, abrimos un tremendo canal para entrevistar a todos los amigos, emprendedores y clientes para exponer estas situaciones que uno comenta en su historia. Exacto. Porque sabemos cuáles son las necesidades tanto de generar este networking, de visualizar su negocio. Y como te comentaba, también hacemos esta especie de triángulo en asesorarnos en Exacto. diferentes líneas. Es maravilloso Sin duda, eso. buscar eso es súper complicado. O sea, por ejemplo nosotros nos estamos remontando hace 25 años atrás, 20 años atrás. Claro. Por ejemplo, no había YouTube. O sea, yo no me podía meter a YouTube a Claro. verte y decir, mira, esto se hace así. No, tenía que ir a la oficina de servicio de puestos internos, pegarte el plantón Claro. toda la mañana, ¿cachai? Y tú tenías que producir y tenías que trabajar y tenías Bueno, que hacer también plata. hay información que de repente sale chueca, así que hay que tener mucho ojo con la información que tiran. Sí, claro Ya, que sí, los influencers, claro que o sí. gente que Sí, empieza a hablar de temas. Claro. He visto Sí, varios. bueno, ahí para la generación más joven es un poco más complicado porque uno, entre comillas, igual, si tenés que ir a pegarte el plantón, lo hasís. Claro, ¿cachai? claro. Pero Pero podías hacer una cola electrónica, Claro. a eso es lo que voy. ¿Cachai? Hay facilidades. Ahora tenía un poquito más de facilidades como para poder abordar algunos temas y por último Sí, investigar eso es investigar mucho más, ¿cachai? Ahora viene la inteligencia artificial, así que más fácil va a ser. Entonces por eso es como súper poco, a ver cómo decirlo. Uno puede dar su vivencia de cómo se hizo, pero yo creo que las cosas han cambiado una brutalidad. 200%. O sea, una brutalidad. O sea, yo... Bueno, yo creo por que ejemplo, yo creo que ese es el gran problema que vamos a tener nosotros como barbería y todo. Y no solamente nosotros, sino que como la mayoría de gente que quiere emprender. Nosotros como negocio, tú podés ir muy rápido, pero el Estado no va tan rápido como tú jamás. Tal cual. ¿Cachai? Y como se tienen que hacer las cosas, al final termina siendo un lastre y muchas veces termina siendo un impedimento a tu crecimiento en cómo se manejan las cosas en las municipalidades, en servicios de impuestos internos, en cómo te fiscalizan, en lo que no te fiscalizan. Sí, mira, lamentablemente todo el tema hoy día de cumplimiento tributario que está pero casi como en boca a todo el mundo, que ha sido la carne de cañón para quien quiera postular o entrar a un nuevo gobierno. Y lo único que hacen es cada vez apretar un poquito más, ¿cierto? Claro. Y generar nuevos recursos en base a pagar más impuestos, ¿cierto? Yo creo que la gente en general y el emprendedor o el empresario está dispuesto a pagar impuestos. La situación contraria es que cómo se utilizan estas cosas. Absolutamente. Y los últimos gobiernos nos han demostrado que estos recursos han sido mal utilizados, entonces hay una ineficiencia en esa situación y lo que se ha producido es que se ha generado mucha informalidad. No, y te Ya creció sientes estafado Sí, en algún sin momento. duda. Y de hecho, ¿cómo puedes tú, como Estado, con todo lo que está pasando y lo que todos nosotros sabemos cómo se han manejado las cosas, qué incentivo tiene la gente que está en estos momentos informal para formalizarse? ¿Cuántos barberos están atendiendo en su casa Claro. sin tener que pagar un local, sin tener que pagar una patente, sin tener que pagar... Porque los inspectores no llegan a esos lugares. ¿Qué pasa en las tomas? Porque a mí me vienen a fiscalizar cuando a los tipos se les Bueno, eso ocurre. es una competencia desleal. Entonces, ¿Cachai? esa informalidad hace que negocios como ustedes, que han permanecido por más de 20 años, Claro. ¿cierto? Sea más complejo Sí, mantenerlo, pero- porque es más barato el tipo que está en su casa. Pero yo, haciendo- también tengo otro problema, que yo creo que no mucha gente piensa, que es más grande que ese. ¿Ya? Hay un problema aquí, realmente, creo yo, ya metiéndome en el asunto ya de ver, administrar, tratar de meterme, tratar de estar en la municipalidad, tratar de hacer cosas. Nosotros tenemos Mondaca Razor, que vendemos instrumentos de peluquería, navajas de acero, un montón de cosas. Tenemos Mondaca Beer, que hacemos cerveza. Tenemos Mondaca Café, así que de emprendimiento sé. El problema es en sí de que la competencia no solamente es desleal por el tipo de que... Porque, a ver, de que corte el pelo en la casa o que corte el pelo en este. Claro, hay una fuga. Pero a mí lo que nosotros ese nivel realmente para nosotros no nos pega tanto ya. ¿Cachai? Quizás para otras barberías puede ser que le pegue mucho más o otras peluquerías le puede pegar mucho más ese tipo de informalidad. A nosotros la informalidad que realmente nos pega es cuando se te pone un loco al lado, el Luis Taller Ojea, con una barbería atómica de 300 millones de pesos Claro. y es con plata cochina. Po. Y que pone el Con servicio plata a sucia. 50 lucas. Y que importa que entre alguien o no entre. Ese loco no lo fiscalizan. ¿Me cachai?
porque está dentro del mall, porque está en el mood, porque a ese weón no lo fiscaliza nadie. Ese es el que nos pega a nosotros, ¿cachai? Porque esas personas no solamente tienen barbería, esas personas tienen comida, tienen restaurantes. ¿Y qué pasa con el resto de la gente que tiene los locales ahí a los lados, que trata de trabajar, que trata de hacer las cosas bien? Y a él no le importa poner un plato de comida china a 400 lucas y que no entre nadie, total hace la boleta y nadie lo fiscaliza. Y ese nadie lo fiscaliza, tampoco. Y si lo fiscalicen tampoco llega a ningún lado. Sin duda, en estos años nos hemos dado cuenta de que las cosas no son tan equitativas, ¿cierto? Y así han salido las noticias que en realidad apretan donde no hay que apretar, ¿cierto? Y fiscalizan donde en realidad no debe ser. Ese es el que le pega. Mira, pero ese es el problema que le pega realmente a un loco emprendedor que está recién empezando y que va a poner todas sus lucas en un emprendimiento. Porque el loco se va a poner, ¿cachai? Quizás le pega el palo al gato, como lo hicimos nosotros. Le pega el palo al gato y chuta, y tuvo un momento de suerte. Hizo esto. Va a llegar alguien, se le va a poner al lado y con plata trucha va a llegar y va a hacer el negocio y te va a copiar el modelo de negocio. Claro. Y el loco no es que va a competir contigo de igual a igual, sino que el loco le va a regalar, o sea, el loco ya va a tener la patente de alcohol, que a mí no me dan, el loco ya va a tener la patente de esto, que a mí no me dan, porque la va a comprar, porque la va a hacer, y si no la compra, la consigue trucha. Y si le pasan una multa, le da lo mismo, puede pagar 25 millones de porque multa. No importa, porque es un negocio cochino, porque es un negocio sucio. Yo me preocuparía de los negocios sucios. No me preocuparía del gallo que anda ahí en el... ¿Cachai? Ya, también. Pero esa es una merma muy mínima comparada con la merma... Sin duda es parte de los procesos que tienen que fiscalizar. Oye, aunque ustedes no los crean, se nos está acabando el tiempo. De nuevo. Yo creo que sí, porque falta un montón. La parte 2. Oye, en realidad, antes de agradecerle su presencia, me gustaría que ahí, en esa camarita que está por acá, no sé, la que está ahí al centro, expresaran de alguna forma a todos a quienes están emprendiendo en este contexto de desarrollo de un negocio, más específicamente en el tema de lo que son ustedes, la barbería, peluquería, ¿cierto? Y estética. Un pequeño resumen, recomendaciones, tips, ¿cierto? Ajá, para que lo escuchen y tomen ese consejo. Mira, yo lo que les puedo decir, chicos, si fuera fácil, todos lo harían. Todo el mundo lo haría. ¿Ya? Esto es un camino difícil, es un camino de harta pega. Lo único que tienen que tener en cuenta, la copia de cosas o la copia de ideas, siempre puede tener un éxito rápido, pero tiene patas cortas. Y recuerden de que por algo volvieron el tema de las huellas digitales. No somos iguales, no hay nadie que sea igual al otro. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, de que hasta en lo más mínimo, pueden hacer algo diferente. Pueden hacer crecer su mente y hacer algo diferente, porque no somos iguales. O sea, es muy difícil copiar un modelo de negocios como el de nosotros, ponte tú. ¿Por qué? Porque somos viejos, porque tenemos trabas. Nuestro negocio, por ejemplo, nosotros ni siquiera... la gente tiene que agendar, sí o sí, llamando por teléfono, o si no es presencial, nos agenda por internet. Nuestro modelo de negocio nosotros lo hicimos para nosotros, por nosotros, para sentirnos bien y para ser felices haciendo lo que nosotros hacemos. Si encuentran ese camino, yo creo que tienen el éxito asegurado, en lo que sea. Así es. Pero no pueden copiar ni replicar modelos de negocio y asesorarse bien con gente que sabe, teniendo buenos abogados, buenos contadores, para empezar bien desde el principio. Cuando tú empezáis bien desde el principio, las puertas se te abren en todos lados. Es mucho más fácil. En todos lados se te abren. Fluye mejor. Eso es lo que yo les podría decir. Bueno, y de hecho, inclusive, como decía mi hermano, si van a copiar un modelo de negocio, pónganle un poquito de amor. Un poquito de amor. No te sirve de nada hacer un copy-paste porque no es tu esencia. Si vas a copiar, ponele amor, porque lo necesita. Hay un montón de gente que puede seguirte con una pequeña diferencia. En el caso de nosotros, si vas a hacer una barbería y quieres hacer una barbería rockera, chuta, esta plaza está ocupada. Haz una jazz,
¿por qué no? Haz una, no sé. Siempre se puede, o sea, Pero con algo que realmente te guste. con algo que te guste, O sea, con porque algo si que no- te motive el día lunes a levantarte en la mañana y decir, ya, compadre, porque si no, esto es como estar casado con una muy mala mujer en el caso de nosotros. Es así, los negocios son así, los negocios son como estar casado con alguien, en realidad. Y lo otro, el último. Eso que dijo mi hermano también es muy importante, la familia, la mujer de uno, la persona que está al lado tuyo, es la persona por la cual tú te levantás, por tus hijos y toda la bola. Pero la persona que está ahí siempre es tu mujer. Para nosotros como peluqueros, como emprendedores, Así es. necesitáis trabajar. O sea, una mujer que no te deja trabajar, muy difícil vaya a poder emprender. O sea, una mujer que no te deja ir a hacer las cosas que tenés que hacer, una mujer que no te deja hacer cosas, y tú preocupado de eso, es muy difícil de que puedas lograr tener los dos flancos juntos. Sí, pues el Yo equilibrio- una vez que me separé, empecé a surgir. Sí. El equilibrio en la casa es primordial yo creo que para cualquier emprendedor, ya sea Sí. las parejas que quieras tener. Oye. Pero creo que el equilibrio en la casa Es fundamental. es fundamental. Oye, tremendos consejos. Yo quizás, para aportar algo para finalizar, el creer, cuando el emprendedor deja de creer, ¿cierto?, en su negocio, y lo importante que es, mejor vayámonos para la casa, porque en realidad es la verdad. principal. Exacto. Y nada, pues yo quería, como ustedes siempre dicen, se van mondaqueados. Montaquizados. Mondaquizados. Acá se van a ir paradixeados. Maravilloso, muy bien. Maravilloso. Me encanta Así el que regalo. Maravilloso. unos Muy bien. gorritos, ¿cierto? Perfecto. Buenísimo. Ah, Oye, qué lindo. gracias. Les voy a también unos pinchitos Eso. Oye, qué lindo el detalle. Muchísimas Oye, muchas gracias. Se para pasaron. que se vayan Qué pero lindo. Oye, queremos- regalados. Yo quiero venir de nuevo. Sí, vengan de nuevo. Y nada, pues yo quiero agradecer, ¿cierto?, a nuestro auspiciador Ticket Plus, agradecer principalmente porque fue el primero que confió en nosotros, así que genial. Y los esperamos en un próximo programa acá en Paratax, así que nos despedimos acá con Rubén. Muchísimas y Diego, gracias. ¿cierto? Y les mandamos Chao, un cordial chiquillos. saludo. Nos vemos, que estén Nos muy vemos, bien. muchachos, que estén muy Chao, bien. chao. Rock and roll para todos.